Vamos a tratar el tema de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a su puesto en la Suprema Corte de Justicia. Creo que tiene por lo menos dos ángulos esta renuncia en mi interpretación que propongo a mis compañeros. Uno es el jurídico, no hay otra. La renuncia está prevista en la Constitución y la puede presentar cualquier ministro, pero tiene que ser alegando causas graves. Y este es uno de los principales debates que se ha armado en torno. Mañana el Senado de la República va a discutir este y otros temas para ver si acepta esta renuncia o no. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Me voy a permitir leerles el párrafo, que es muy breve, sobre la renuncia de los ministros. Dice el artículo 98, tercer párrafo, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, subrayo, si éste las acepta, enviará para su aprobación al Senado. Esta renuncia fue presentada en términos muy esquemáticos, sin alegar ninguna causa. Pero el siguiente asunto es que la aceptó el presidente de la República. La Constitución no dice que el presidente de la República tiene que dar cuenta de las causas graves. Dice que si las acepta, y debe haberlas aceptado, considerando que eran causas graves, pero no tiene obligación de expresar cuáles fueron esas causas. Lo que están exigiéndole algunos al presidente o al ministro Medina Mora, que diga cuáles fueron sus causas. Esto es lo que se va a debatir mañana en el Senado. Pero yo creo que si se cumple esta segunda hipótesis de lo que les acabo de leer del artículo 98, es decir, si acepta la renuncia con las causas que hubiera escuchado él, esto puede pasar al Senado y el Senado debe procesarlas, no necesariamente exigiendo que se expliciten las causas graves, aunque podría hacerlo. Este es el debate que está. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sea, si dice la Constitución que debe ser causas graves, porque si, el presidente nos aclaró hoy dos cosas. Uno, que no había hablado con Medina Mora, por la tarde aceptó la renuncia y al día siguiente les dijo a los reporteros, es que va a atender dos causas que el titular de la UIF me dijo. Por tanto, el presidente tiene conocimiento por la vía de Santiago Nieto, no de Eduardo Medina Mora. Pero mi pregunta sería, no es más que una pregunta, te respondo. ¿Quién debería informarnos? Creo que es muy causas? buena tu pregunta, porque ese es el tema que se va a estar debatiendo. Tiene que expresar el ministro que renuncia ante el presidente sus causas y aceptarlas. Y ¿Pero se las debe informar a la nación o al presidente? Al presidente. Dice... Solamente, la acepta. Dice, procede por causas graves. Serán sometidas las renuncias al Ejecutivo. Si éste las acepta, sí, las tiene que aceptar con las causas graves. Ahí va a estar el debate. Yo simplemente fijo los términos. Yo creo que no necesita expresar las causas graves en público. ¿El ministro o el presidente? El presidente, no, ni el ministro. Y el ministro menos. El ministro dice, yo ya presenté mi renuncia y el que lo tiene que juzgar o aceptar en primer lugar es el presidente y luego mandarla al Senado. Ya la aceptó y ya la mandó al Senado. Pues yo creo que está mal la Constitución, porque a nadie se le puede obligar a permanecer en un puesto si no quiere. Supongamos que yo soy ministro, digo, es un suponer, como dijo el poeta, y se me da la gana renunciar porque quiero, porque digo, ya no quiero seguir en esto, por razones que a lo mejor un psiquiatra podía explicar, pero claves. Yo no quiero seguir. La única forma de que alguien se mantenga, según también las garantías de la Constitución, en el puesto que tiene y trabajando en lo que tiene, es que sea esclavo. Pero no está prohibida, yo te oí hoy en la mañana decirlo con Carmen Aristegui, sí, pero no, está prohibida la esclavitud, en México no existe. Por eso, entonces, si yo digo no quiero ser ministro... No, pero es un compromiso con el Estado. O sea, igual que los cargos pero de elección popular. Pero no te pueden... no, causas graves. Es decir, no se puede ir porque... un presidente
como fue el caso de Pascual Ortiz Rubio, renuncia a déjate de ministros, renuncias a la presidencia del país. ¿En qué lío metes al país? Bueno, pero ¿es mi libertad o no? Pero Sí. déjame adicionar una posible salida a esta. Tú estás planteando el conflicto que puede haber entre dos derechos. El derecho a escoger libremente tu empleo, tu dedicación, y el derecho de renunciar. Estos pueden entrar en contradicción. ¿Qué es lo que la teoría jurídica más avanzada dice? Que cuando entran en conflicto dos derechos humanos, estos tienen que ser resueltos con una resolución del Tribunal Supremo. Esto es lo que dice. O sea, que volvería a la Corte para ver, y ese sí tendría razón para decirle a Medina Mora, a ver, dime cuáles son las causas por las que estás renunciando, si es que eso se plantea. Yo creo que la integración de cuerpos, en este caso la Suprema Corte o los puestos de elección popular, sí deben tener, digamos, una regulación. Uno, para garantizarles la inviolabilidad de su propio desempeño. Es decir, oiga, yo no puedo renunciar porque me presione el Ejecutivo o me hagan una campaña empresa. No, tiene que haber una razón grave que a mi juicio se tendría que exponer. Actualmente he visto que hay muchísima información periodística. Desde que presentó desde antes de que presentara la renuncia, está toda la información esta sobre sus cuentas, pero nos dijo Santiago Nieto que hay un asunto de trata de personas, hay una, digamos, una especie de sanción por la forma en que procedió como ministro de la Suprema Corte, que me parece que los senadores tendrán que discutir. O sea, tú no puedes ser reconvenido por tu desempeño como ministro, pero bueno, ya lo veremos. Yo no, en estos momentos no puedo decir nada más, porque no lo sé. Supongo que entre las investigaciones que tiene la UIF son estas dos, las de lavado de dinero y efectivamente todo este asunto de pertenencia a distintas empresas, ser accionista de distintas empresas. Veremos qué da eso antes de pronunciarnos, pero tengo la impresión de que el Tribunal Mediático y Político ya juzgó a Medina Mora, ¿no? Es decir, el asunto está visto para sentencia y creo que el gran tema que viene ahora es a quién va a nombrar el Ejecutivo eso sí. para suplir a Medina Mora. Es ridículo decir, no hay una causa grave, usted no lo presenta, usted sigue siendo ministro y lo obligamos a seguir siendo ministro. Y si yo no presento las causas graves, entonces seguirá usted como ministro hasta los 10 años que todavía tiene usted por delante. Es ridículo. Si ya sabemos por qué decidió cortar por lo sano, por la cantidad de acusaciones que flotan en el ambiente, por las propias decisiones que tomó mientras estaba en la Corte, por liberar cuentas millonarias a gentes que no son muy recomendables, hasta lo último, ¿no? Dar una resolución favorable al Bronco. Es decir, no tenía una carrera realmente en ese sistema jurídico, no tenía el prestigio, tenía una licenciatura y listo, no tenía su doctorado, no tenía sus libros, no tenía sus artículos. Bueno, ya lo sabemos, pero decir que no puede usted renunciar hasta que diga cuáles son las causas graves. Bueno, yo sí quisiera agregar algunas cosas. Yo sí tengo algunas cosas que agregar. Primero quiero decir que esta condición que le ponen a los ministros para su renuncia también se la pone la Constitución al presidente de la República. Solo puede renunciar por causas graves, que tienen que ser juzgadas también por el Congreso. Esa es otra. Y esa es una de las cosas que quisiera decir. La otra es que efectivamente el tema a debate mañana en el Senado va a ser si estas causas graves tienen que exponerse o no y ante quién, porque si él las expuso de la manera que hubiera sido, a través de una tercera persona, etcétera, y el presidente acepta la renuncia, al aceptar la renuncia tiene que tener presente que solo puede aceptarla por causas graves, pero basta con que él la acepte, según mi opinión, para que las causas graves ya no tengan que ser exhibidas. No quiero parecer ingenuo, porque yo estoy seguro de que si hubo algún tipo de negociación para pedirle la renuncia, la condición que se puso es que no se exhiban mis causas graves. Pues si la otra causa grave que puede haber, permíteme nada más para terminar esto, es que él quiso omitir el juicio político. Para omitir el juicio político, presentó su renuncia de inmediato, en cuanto le dijeron, bueno,
o sea, atente a que te vamos a sacar todas estas investigaciones que ya la UIF empezó a publicar y otras más. Y vamos a perjudicar no solo a ti, sino a todo el que resulte perjudicado. Lo cual fue interpretado por él como también a su familia. Tiene un hermano que es vicepresidente de la Coparmex y tiene otras familiares que están vinculados y no quiso aceptar esto. Es probable que esto ocurra, pero basta con que el presidente hubiera aceptado la renuncia para que... No, está claro, y creo que va a proceder, o sea, eso no tengo la menor duda. Lo que yo, digamos, me pregunto es si no deberíamos tener información ya tangible y clara de las instituciones, porque bueno, todo esto es especulación periodística, y claro, si te cae bien Medina Mora, dices, pues qué cosa más rara, los contrapesos se pierden, pero la IMED no trae buena prensa, o sea, la mayor parte de los periódicos, los titulares eran literalmente para crucificarlo. Me pregunto también si puede airear la autoridad de la que lleva los temas de inteligencia financiera abiertamente, el que tiene investigaciones sobre tal o cual, digamos, individuo, quebrantando el principio de, ¿cómo le llaman? De secrecía o el derecho al debido proceso, decir, oiga, ya me empapeló usted, ya me hizo culpable en público, antes de empezar propiamente. Es un juicio más político, ¿no? Que propiamente ese es el otro una investigación, que no sé si negociaron, ¿no? Finalmente te vas y entonces ya no te empapelo, lo cual le daría una tonalidad diferente a la forma en que ha venido, digamos, relacionándose con ese grupo, ¿no? Recordamos que Collado está en la cárcel, que buena parte de los que han estado en ese círculo más cercano, que era el más, digamos, próximo a Castillejos, el que era coordinador jurídico de la presidencia de Peña Nieto, pues no sé si el mensaje sería: con usted vamos a aplicar una negociación política de no lo empapelamos a condición de que renuncie. Pero subrayo, lo que hoy la mayor parte de los observadores están diciendo es a ver si el presidente manda un mensaje a partir de ahora de nombrar a una persona por encima de cualquier sospecha. O sea, no va a utilizar esta posición para decir, les había prometido la señora Maya y la señora Loreta que no me ha aprobado en el Senado. Pues ahí les va y con mi mayoría la impongo, mandando el mensaje efectivamente de que, además de tener control sobre el legislativo, el presidente podría tener personas favorables en la Corte. Yo creo que ese tema es delicado. Ahí está el verdadero punto difícil en que Medina Mora mete al presidente, en que se sospeche que se le dijo: o te vas o saco esto. No, tiene que sacarlo. Independientemente de que se vaya Medina Mora a donde quiera que sea, tiene que proceder hasta el final, no decir, bueno, ahora que ya se fue, detengo las investigaciones. No, porque eso sí que es el antiguo régimen. Este nuevo, ya una vez puesto en el carril, tiene que llegar hasta el final. Y el otro punto es el de la sustitución. Sí se le va, ya se está diciendo, no quiere realmente acabar con la corte y tener una corte a modo al estilo Trump, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado en quién nombra y sustentarlo en todo lo posible para desmontar esta acusación que ya se está haciendo. Se hizo en estos días, se sigue hoy y se seguirá haciendo los días que vienen. Yo coincido con ustedes en lo de las causas graves, que lo más sano sería exponerlas. Digo que en la interpretación constitucional que yo intento, esto no es necesario si el presidente aceptó la renuncia, pero eso sigo pensando que va a ser la discusión principal mañana en el Senado. Los que sí podrían exhibir las causas graves son los senadores, que pueden decir lo que quieran en el ejercicio de sus funciones. No es un órgano y ahí vamos a ver si se exhiben. Es posible que allí se exhiban. Y también quisiera decir que el presidente López Obrador en su mañanera dijo: yo no presioné para que lo forzaran a renunciar, etcétera. Lo pudo haber hecho alguien, pero tengo una pregunta técnica para ti. O sea, el Senado le puede decir a Medina Mora: venga y explíquenos por qué renunció. Podría, y Medina Mora podría decir, o pedirle o no voy, por comunicación respetuosa al Ejecutivo, tenga la bondad de decirnos cuáles son. Sí, ¿Puede podría hacer el Senado pero eso? quisiera, sí lo puede hacer. Pero lo último que quiero decir en estos segundos que nos pasan es que también estoy con ustedes de acuerdo en que sería muy conveniente que la sustitución del ministro de la Suprema Corte sea un agente intachable, indudable, que tenga un prestigio muy amplio
como jurista, no necesariamente en la carrera judicial, pero como jurista, que está enterado de lo que son estos procesos. Y esto sería muy importante para el futuro del país y del Poder Judicial. Bueno, pues ahora entramos en otro tema candente. No de pesos y centavos, sino de millones de pesos. Olvidemos los centavos. Las condonaciones fiscales. Esta capacidad que tenía, yo no sé si todavía formalmente siga, pero ya Andrés Manuel López Obrador dijo que él se desliga por completo de condonarle fiscalmente algo a alguien. Pero en el pasado reciente, era muy factible que si alguien tenía buenas conexiones allá arriba en la cúpula del poder, podía pedir por la razón que fuera que le condonaran impuestos. Esto de los impuestos es uno de los temas fundamentales de la política desde el principio del Estado, póngale usted cuando quiera que empezó el Estado. Si fue antes de Cristo en China, pues ahí está. El tema es la capacidad impositiva del Estado y la condonación. La condonación, nos dijo este organismo de la sociedad civil Fundar, que por años estuvo presionando, díganos a quién le han condonado. Por fin vino la respuesta. Y es lo que nos temíamos. Son las condonaciones a un grupo relativamente pequeño y francamente inmorales por la cantidad de dinero que se les condonó. Ese es el tema en esta segunda parte del programa. Pues yo con la tesis del presidente coincido a plenitud en esto. Es decir, nadie debería bajo ninguna circunstancia condonar impuestos. Y si los condona por alguna cuestión especial, debería por norma ser público. Es decir, sí, estoy condonando el predial de tal o que el adeudo que tienen con tal o cual dependencia porque pues les cayó un rayo, un terremoto, lo que sea. Por cierto, ya el presidente dijo que ni en ese caso iban a proceder las condonaciones. Así que me parece saludable que esto ocurra. Me parece también saludable que un organismo en la sociedad civil, estos que no le encantan al presidente, le hayan demostrado que sí sirven para muchas cosas y que en este caso de la mano del INAI han venido porfiando durante 4 años para que les dieran la lista. Ahí está la lista y refuerza, por supuesto, su tesis central de que en este país pues sí puede haber favoritismos. Con la tranquilidad que da no estar en esas listas, yo puedo decir que, bueno, al mismo tiempo, no, porque a veces parece como si uno tuviera una lectura sesgada por algún conflicto de interés. Yo creo que hay que ver caso por caso, ¿no? Puede haber empresas que hayan litigado un cobro indebido del gobierno y por un asunto, digamos, contable aparezcan como que les perdonaron, ¿no? A mí me pasó que me robaron un coche y te adeudaba la tenencia finalmente, no sé si se me pusieron un crédito fiscal ahí o no, pero dije, oiga, voy a pagar la tenencia de un coche que me robaron. En fin, hay a veces problemas contables, no descarto que eso ocurra, pero básicamente coincido con la idea de que un Estado no debe condonar los impuestos. Si todos los pagamos, no debería haber excepciones. Y la otra, pues el tema espinoso político, ¿no? Que un aspirante a presidir Morena, bueno, la presidenta actual, recibió una deducción de 16 millones y una funcionaria pública de esta administración, la titular de la CONADE, le perdonaron 10 millones de pesos. Y aunque uno no sea muy ducho en temas de contabilidad, tú dices, oiga, que ya ganar 10 millones al año tiene lo suyo, que te condonen 10 millones de pesos de impuestos, es que tus ingresos son, digamos, incompatibles con la época post-neoliberal. Pero en cualquier caso son 2 temas sobre los cuales el presidente tendrá que expresarse. Es decir, puedes mantenerte como funcionario público de una administración cuando estás condenando esa práctica. Lo dejo como pregunta. Yo creo que existe esta confusión en muchas gentes, en muchas personas, sobre lo que es la condonación con lo que es la devolución por un error que cometió el que cobra, el fisco, y no necesariamente el que causa los impuestos. Allí, cuando se devuelven impuestos porque el que fue imputado de una evasión prueba que no hubo tal evasión, que están interpretando mal, que no leyeron bien, y lo prueba ante el Tribunal Fiscal, entonces hay que devolverle lo que le cobraron. ¿Eso contablemente cómo se registra?
pues, ¿Cómo devolución? devolución. No condonas. No. Pues está claro, ¿no? Sí, pero yo quería aclararlo porque a veces se confunden una cosa con la otra. La condonación es un acto unilateral del Estado, de voluntad estatal, de decir, te perdono. Es como el que le perdona la vida a un preso que está condenado a muerte. En México ya no existe la pena de muerte, pero eso sería el equivalente. O cualquier delito. Cuando hay una amnistía que el presidente puede declarar, es un acto unilateral que solo el presidente puede hacer o alguna entidad del Ejecutivo, en este caso fiscal. Esto es muy importante porque yo creo que sí estamos en presencia de una nueva circunstancia en la cual se ha anunciado por boca del propio presidente varias veces que en esta época que cambiaron los tiempos y que ya no habrá condonaciones unilaterales y arbitrarias, como aparentemente hubo en gobiernos anteriores. Esto me parece que es pues digno de decir que está bien hecho y espero que así funcione. El Estado mexicano tiene un problema histórico aquí. En el siglo XIX es la penuria del fisco, como lo tituló el libro una investigadora norteamericana, Bárbara Tenenbaum, para explicar lo precario de la vida pública del gobierno, en particular del gobierno federal en el siglo XIX. No tenían a veces ni para comprar la vajilla presidencial, es uno de los ejemplos. Hasta el día de hoy, el Estado mexicano cobra muy pocos impuestos en comparación con los otros países latinoamericanos, ya no digamos con nuestros colegas de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde se cobran impuestos en serio hasta llegar a ser el equivalente al 40-45% del Producto Interno Bruto. En México es muy bajo. Entonces, si además de ser bajo, se condonan, y además si se condonan, en esto también lo podemos abordar, hay un grupo de gentes que se amparó para que no sepamos cuánto se les condonó. ¿Por qué no quieren que sepamos? ¿Les da vergüenza? ¿Les da pena? A algunos de los grandes fortunas mexicanas están, se sospecha, entre esos 200 y tantos que no quieren que se sepa cuánto no pagaron de impuestos. Y ya para acabarla de amolar, tenemos la información de la prensa hoy, que se condonó allá en el norte de México a alguien a un lotero, ¿no? Que no existe, en un negocio en donde la dirección tampoco existe, pero fueron millones de pesos que se le condonaron. Esto ya es, si no fuera tan seria la necesidad de los impuestos, sería de risa loca. Sí, claro. El contribuyente fantasmagórico. No, yo creo que además abona a esta tesis que el presidente ha manejado de separar el poder económico del político. Uno de los fundamentos de la alianza entre empresarios y durante muchos años el PRI era: no te preocupes, yo te ayudo discrecionalmente a bajarte los impuestos por aquí o por allá. O sea, yo creo que es bueno, como lo dije, o sea, y sostengo ese tema. En donde no estoy tan seguro es cómo van a operar cosas que son, digamos, muy frecuentes en este país, que son los borrones y cuentas nuevas de las administraciones que entran. La de la capital, cada que entra te borra todos los adeudos anteriores, multas y recargos, para tratar de reincorporar a gente a la hacienda pública. Y entiendo que parte de la discusión de estas dos listas que han aparecido fue producto de una ley del Congreso que buscaba apoyar en un momento determinado a sectores en particular, que se presta mucha discrecionalidad de todas maneras, pero bueno, hay una intervención también del legislativo en este caso. Yo espero que todas esas prácticas se erradiquen y que ciertamente tengamos mucho más transparencia. Si pagamos todos, tenemos derecho a saber si el Estado le otorga a una empresa, a un particular, una condonación, decir, oiga, ¿y por qué le condona a fulanito y no a sutanito o no a todos, ¿no? Sí, yo creo que es perfectamente claro el asunto. La condonación es un acto al arbitrio de quien condona, del Estado mexicano, y el jefe de Estado es el que tiene la facilidad o alguna de sus dependencias de las que él maneja la administración pública. Pero también habría que decir que hay condonaciones que, bueno, si esto se prohíbe, se tiene que prohibir en la ley.
no habrá que va la condonaciones Constitución, unilaterales con excepciones. Hay condonaciones que se pueden hacer y se hacen en muchos países como estímulos para la reinversión, para la inversión. Si lo que se quiere es impulsar, te voy a decir, bueno, yo le voy a condonar esto a condición de que usted abra la fábrica tal que no ha abierto, etcétera, y ponga estos recursos allá. Porque los va a poner al servicio O de que la gente. repatrien capitales. Pero que lo Pero ahí abres la difunda, ventana, ¿no? que lo difunda, que no sea solamente a su arbitrio callando las razones que hay para condonar, sino que diga, voy a condonar esto en función de tales estímulos al desarrollo del país, a la creación de empleos o lo que sea. Esto podría ser, pero que quedaría ventilado al público. Sí. Podría ser una excepción. Claro, En caso todo general, creo transparente. que no se puede hacer. La ventilación es importante porque finalmente si a alguien le condonan 10,000 millones de pesos que no van al fisco, de manera indirecta nos lo están quitando a todos. Es nuestro dinero que no llegó al fisco y tenemos todo el derecho de saber por qué no llegó, puesto que si pagamos nosotros los impuestos, igualmente es un derecho que con esos amparos que estas 200 y tantas personas o empresas han puesto para que no se difunda, en realidad se está atacando una parte medular de lo que podríamos llamar la solidaridad mínima que debe de haber en una nación. Si hay necesidad de un gasto en común y la mayoría lo ponemos, quien no lo ponga, hay que hacerlo saber al resto. Tenemos La ese razón por la derecho. cual. Claro. Es nuestro derecho saber quiénes no pagaron esos impuestos y se los condonaron. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Me sigo preguntando si Ana Gabriela Guevara deba seguir en su función, cuándo se benefició de eso, y no sabíamos hasta que se reveló esta lista que tuvo esa condonación. Y el caso de Jacob Polevsky sí la pone en una situación complicada. Decía Mario Delgado, decía, oiga, pues hay que tener autoridad moral para decir ciertas cosas. Bueno, lo dejo ahí. Lo que a mí me preocupa es el enfrentamiento que se está dando en el ámbito fiscal entre empresarios y el poder legislativo y el ejecutivo con esto del endurecimiento de las penas para evasores. Yo soy de los que creen que el SAT se debe sentir y no estar proclamando que lo voy a declarar a usted enemigo de la patria. No, mire, con que los multe y los exhiba, o sea, con que los multe y los conmine a pagar impuestos suficientes. Pero esta idea del endurecimiento de las penas para evasores sí está generando un ambiente cuando menos inquietante. Bueno, ya seguramente tendremos más tiempo para discutir esto de los impuestos, que como la muerte, dicen, es las dos cosas de las que uno no se salva, pero vemos que con las condonaciones resulta que sí se pueden salvar algunos, entonces no queda más que la muerte, la única de la que no nos Se ve que salvamos. esa frase es anglosajona, ¿no? Lo único Exacto, seguro es Sajona. la muerte. Bueno, espérenos un momentito y volvemos con usted. Bueno, aunque este tema es un poquito técnico, yo les propongo que le demos un ángulo político, es el tema de la inversión. Hoy salió el dato del INEGI y la verdad es que es un indicador muy poco favorable para la economía nacional. Se cae 9% la inversión en el país y bueno, algo no está funcionando en términos de confianza. Hemos visto muchas reuniones de los empresarios con el presidente, declaraciones de voluntad de trabajo conjunto. Recordamos a Carlos Salazar diciendo, coincidimos en que hay que, digamos, reducir la pobreza. Nos comprometemos, dijo Carlos Salazar, a pagar nuestros impuestos, a dar mejores productos y también dar salarios en mejores condiciones, porque estamos de acuerdo con la tesis presidencial y sin embargo la inversión no fluye. En el campo interno debe haber muchas razones que expliquen esto, desde nuevas reglas para la construcción hasta lo que uno puede imaginar en el sector energético. Y en el plano externo había venido fluyendo bien el asunto. Las remesas, por ejemplo, llegan numerosas al país y son un elemento, digamos, balsámico para las grandes magnitudes macroeconómicas, y la inversión extranjera directa no ha parado, no se ha detenido. Incluso ha crecido en los últimos tiempos, contrastando pues con la inversión nacional. Sin embargo, ahí hay una disputa un poco extraña porque tampoco tenemos información concluyente de una empresa norteamericana que estaría inquieta por la posibilidad de que Petróleos Mexicanos se lanzara sobre un campo que estaban explotando juntos. Bueno, no puedo alargarme demasiado porque no hay información ni de Pemex ni de la empresa norteamericana, pero lo que ocurrió es que el Departamento de Estado lanzó un comunicado la semana pasada diciendo que estaban muy inquietos porque el gobierno mexicano
podría efectivamente, pues, digamos, en este caso, expropiar, ¿no?, esta parte de la renta que tiene la empresa. No es usual que lo hayan hecho. El gobernador de Texas lo marcó con el tema de los gasoductos, que generó pues una enorme reacción por parte del gobierno, silente en el sentido político, pero eficaz. Le pidieron a Manuel Bartlett que negociara finalmente el tema de los gasoductos y hace unas semanas lo presentó el presidente. Pero aquí sí dijo con todo respeto 3 veces, ya cuando el presidente dice con todo respeto, está a 3 minutos de estar furioso, dijo, no se vale que me hagan esto desde el Departamento de Estado. Y creo que tiene razón, porque no se ha consumado todavía el hecho, pero sí nos habla, por eso lo digo que es, desde el punto de vista político lo podríamos considerar, de un clima de desconfianza, de no sé si se van a atrever a hacerlo o no. En fin, ¿cómo lo ven? Desde el punto de vista jurídico, yo creo que sí es correcto que haya diferencias entre empresas de distintos países, etcétera, y que éstas tengan que dirimirse. Aquí hay una diferencia que se está planteando entre 2 socios, una compañía americana que se llama Telos Energy, con Pemex. Los dos tienen derechos para explorar y explotar un yacimiento petrolero. La prensa ha publicado, no sé qué tan correcto sea el dato, que Telos Energy ha invertido en este proyecto $300 millones, haciendo planes de exploración, haciendo la perforación de 3 pozos petroleros, etcétera. Y que Pemex ni tiene plan de explotación ni ha invertido nada. Entonces, ese sería el punto de vista jurídico. Hay alguna razón de disputa, pero esas disputas se tienen que resolver pues, en los tribunales. Ahora, la cuestión política. Este es el primer caso a 11 meses de gobierno en que el presidente del Estado, el jefe de Estado mexicano, disputa al secretario de Estado de los Estados Unidos un tema. Es la primera vez que hay una diferencia, habiendo muchas razones para que el jefe de Estado mexicano hubiera dicho, oiga, esto no es aplicable, esto viola nuestra soberanía. En esta ocasión lo dijo con todas sus letras. Eso me parece muy importante. No es parte de la discusión jurídica, porque esa tendría que hacerse en tribunales y no tendría ni el Departamento de Estado ni el presidente de la República que intervenir, sino que tendría que resolverse. Si hay una disputa jurídica de intereses, tiene que resolverse de acuerdo con este contrato, con la concesión que le dieron a esta persona, a esta empresa, Telos Energy, y a Pemex. ¿Qué derechos tiene cada uno? Y entonces resolver el tribunal correspondiente a quien corresponde la razón. Pero el problema está en que ya se empezó a introducir con una sola opinión, con un solo tuit que haga el presidente Trump, o el presidente López Obrador, las cosas se ponen en la escena política. Pues claro. Y entonces esa es en la que estamos. Y a mí me parece que efectivamente tiene razón el presidente López Obrador diciendo, bueno, si se trata de un asunto entre estados, tendría que haber fórmulas diplomáticas, una nota diplomática, una protesta, hay varias formas en que no hacerlo con una opinión de un secretario de Estado. Eso es lo que dijo el presidente López Obrador y yo creo que tiene razón. Ahora, el Departamento de Estado, desde que hay memoria, y vaya que sí hay memoria escrita, porque para eso sí son buenos, para mantener los memos de conversación y todo en el Departamento de Estado, ellos claro que intervienen en defensa de los intereses de sus empresas, de sus connacionales, siempre lo han hecho. La diferencia aquí es en hacerlo público, pero en privado, vaya que si el embajador, por órdenes del Departamento de Estado, presenta a veces como pregunta, a veces como queja, que algo está pasando con alguna compañía. Es lo normal en esta relación asimétrica que tenemos con Estados Unidos, es que sea el embajador norteamericano el que de manera más o menos discreta presente la queja. El embajador mexicano, tengo la impresión de que es menos las veces que lo usan como conducto. Es la embajada aquí y
los diferentes funcionarios que intervienen. El haberlo hecho público, esa es la parte novedosa, no el que hagan la presión. En eso están, es pan nuestro de cada día. Estados Unidos hace presiones de diferentes formas, pero el haberlo hecho público, entonces por lo menos ahora hay muchos críticos de Andrés Manuel que dicen es que no se ha portado a la altura de la defensa de los intereses nacionales, refiriéndose al tema de la migración, de que el presidente Trump ha dicho de una manera bastante desafortunada y escandalosa: México me está haciendo el trabajo de detener a los migrantes en la frontera sur. Eso más o menos se lo ha tenido que tragar el gobierno mexicano, producto de la asimetría y de la debilidad de la relación desde la guerra con Estados Unidos hasta ahora. Pero la presión siempre la hacen, no la hacen pública. Eso sí es una forma no muy agradable de la relación, y por eso supongo yo que Andrés Manuel dijo ya, hasta aquí llegamos. Yo creo que el contexto influye mucho, ¿no? Cuando tú tienes un deterioro de la inversión interna y además te están acusando en un sector de que no eres muy amigable con la inversión externa, por eso traía el tema de los gasoductos, y que traes ánimo litigioso, el presidente dijo, no, aquí mejor un acuerdo para el aeropuerto, para los gasoductos. Esta idea de un gobierno que está litigando todos los contratos, pues genera poca confianza a los Y inversionistas. le pidió ayuda a don Carlos Slim, que fue el principal negociador o que puso los elementos de la negociación. Entonces, en este caso, tú dices, oiga, me mete el Departamento de Estado una nota para hacerme ver como que soy un país o un gobierno que es enemigo de la inversión en el tema energético. Yo creo que eso le irrita al presidente, sobre todo cuando pues Alfonso Romo va y le da los datos y dice, pues presidente, la inversión no está fluyendo y nos están poniendo, yo no sé si con intencionalidad política, porque Estados Unidos tiene, ya lo dijo Lorenzo, 1000 maneras de hacer sentir su presión. Tenemos los instrumentos del Telecán, decir, oiga, si hay una práctica indebida. Pero aquí el mensaje es, no tienen intenciones de cumplir. Por eso subrayo el no tenemos información todavía. O sea, ni las dos, o sea, todo está en el plano especulativo. Entonces dicen, bueno, es que a lo mejor Pemex no querría cumplir la parte. Oiga, ¿cómo que a lo mejor Pemex no puede? O sea, sobre esa base tú no emites como Departamento de Estado una nota. Por supuesto que todas las cancillerías del mundo defienden a sus empresas. Cuando en Venezuela se lanzado sobre FEMSA, pues el gobierno mexicano tiene que ir a defender a las empresas mexicanas. Eso me parece claro. Pero aquí todavía no ocurre, o sea, no es un hecho consumado. Por tanto, siento que en el contexto de debilidad de las inversiones, el presidente lo toma como corresponde, decir, oiga, no es correcta la forma que procede el Departamento de Estado, y creo que en este caso le asiste toda la razón. Pero además se ve, es un elemento más de un deterioro en la relación. Con Estados Unidos, México ahorita está como a la defensiva, con las uñas listas, porque viene una y otra y otra y otra vez. Es el deterioro en el ambiente. Lo buscan. Yo creo que Pompeo tiene esa característica, el secretario de Estado, de estar golpeando sobre todo a los débiles, ¿no? En el caso mexicano ya nos tienen hasta acá, nos agarraron de su punching bag desde la precampaña electoral de Trump y no ha cesado esto. Yo creo que lo que tendría que proponerse es una serie de medidas, de políticas públicas que estimulen la inversión. Pues sí. Hay algunas más fáciles y otras más difíciles, pues hay que empezar por las más fáciles. Esta es una difícil, porque ya está hecha la coinversión. Se supone que la concesión que le dieron a este era con necesidad de que invirtieran en lo que ya está invirtiendo, según mi interpretación. Pero si hay dificultades de a quién controla el yacimiento, Pemex está diciendo, lo controla el Estado mexicano, lo controla Pemex, que es la entidad del Estado mexicano que está impulsando esta conversión. Y la discusión no se va a resolver con un tuitazo o con una declaración del secretario de Estado. Se debe resolver en todo caso en algún tribunal. Si quieren nacional, si quieren internacional, o con un arbitraje, que es lo que más
puede ocurrir. Pero mi impresión es que el Mejor. gobierno mexicano lo último que es a tribunales. O sea, Pero lo que un quiere arbitraje. es una solución práctica, incluso con los gasoductos. No, un arbitraje, vamos a arreglarlo aquí Sí, de entre acuerdo. nosotros. Porque lo que el tiempo corre, Sí, como para sí. nosotros vamos a ir a corte, para que la inversión fluya. Tú no puedes estarte peleando en tribunales, por eso tienes la razón, cuando se te cayó el 9% de la inversión. Creo que el tiempo va en contra del gobierno en esto, pero hacemos una breve pausa, volvemos. Bueno, y en este último bloque yo les propongo que analicemos cuál es la situación del gobierno de la Ciudad de México ante una serie de desafíos que ha tenido en los últimos tiempos. Desafíos a la gobernabilidad de la ciudad y desafíos también a la legitimidad del gobierno para la utilización de la fuerza. Hoy tuvimos un bloqueo de taxistas a varias entradas a la Ciudad de México, generando un caos vial para los que querían entrar a la Ciudad de México, los que estuvimos ya dentro, nos liberamos de alguna manera, el tráfico fluyó un poco mejor, pero es una situación anómala que viene pues en plena discusión sobre lo que puede y no puede hacer un gobierno para contener violentos, por un lado, venimos de la manifestación del 2 de octubre y también la de los 43 de Ayotzinapa, donde un grupo de anarquistas o conservadores, según sea la etiqueta que uno le quiera poner, desafiaron efectivamente primero la legitimidad de manifestaciones, desde de las feministas hasta las del 2 de octubre, generando una situación ajena a los manifestantes. Entonces la pregunta era, oiga, el gobierno no puede encapsular a estos grupos de violentos que claramente están provocando. Yo la lectura que hago y la pongo sobre la mesa, pues es la lectura esta de la estrategia de la atención de los grupos radicales, particularmente de la extrema derecha en muchos países, que a los gobiernos democráticos tienden a desestabilizarlos cuando estos son presas de sus propias contradicciones. Es decir, cuando una democracia no puede contener a un grupo de violentos para garantizar una manifestación por el 2 de octubre, uno dice, oiga, pues ¿dónde están los mecanismos gubernamentales? Y lo que ocurrió hoy con los taxistas tiene todavía más miga. El gobierno de la ciudad dice, yo no reconozco la legitimidad de esas movilizaciones y esos plantones porque hay mesas abiertas de diálogo con los taxistas y nos consta a todos los capitalinos. Sin embargo, el gobierno no tiene los mecanismos o la voluntad política para decir, señores, su movimiento es ilegítimo y en consecuencia no me pueden estar bloqueando las vías de comunicación. No me extiendo, pero el viernes, por tercera ocasión, policías federales inconformes volvieron a bloquear Boulevard Puerto Aéreo, generando un problema severo a los usuarios. Uno se pregunta, y yo se los pongo sobre la mesa, ¿una democracia no tiene capacidad de defenderse? Esta digamos, doctrina de que no manifestaciones, bloqueos, los puede hacer cualquier persona porque este gobierno no reprime, no nos lleva a que la estrategia de tensión, la espiral antidemocrática vaya subiendo, diciendo, a ver, estos gobiernos, el de Claudia Sheinbaum, cruzada de brazos, mientras los capitalinos efectivamente pasamos las de Caín. En fin, ¿cómo lo ven? Y no es solamente Claudia Sheinbaum, finalmente es el gobierno en su totalidad, es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que insiste en no usar la fuerza. Pero del otro lado están probando y cada vez van ganando más terreno. Tú decías, y creo que podemos ahondar sobre eso, que hay antecedentes históricos en donde, por ejemplo, el bloqueo de los transportistas en Chile es el preludio del golpe que se hizo contra Salvador Allende. Es decir, en este caso, y que ahí hubo también mano norteamericana, además de la derecha chilena. Aquí estamos hablando de ciertas, en el bloque anterior, de ciertas actitudes de los Estados Unidos que sorprenden por innecesarios para causar más ruido del que ya hay. Entonces, en este caso de los taxistas, ya es se acerca a producir un colapso. ¿Qué es lo que buscan? Cualquiera de las dos cosas en realidad parecen decir tenemos ganancia. Si no nos reprimen, va a haber una reacción de la opinión pública diciendo esto es intolerable, este gobierno nos sirve, es incapaz de gobernar. Y si nos reprimen, entonces decimos son intolerantes, represores, es ganar, ganar. Y para el gobierno, ya sea de Claudia Sheinbaum o de Andrés Manuel López Obrador, es perder, perder. Ya no hay mucho espacio.
otra de esas de los taxistas o ahora de otros transportistas o de algo similar, y entonces sí, ya es de pensarse cómo se va a resolver el problema, porque se complica más de lo que sería normal. El asunto es sumamente grave porque si las carreteras y el aeropuerto son vías generales de comunicación, como están definidas en la Ley General de Vías Generales de Comunicación, bloquearlas es un delito. Está puesto el delito en la Ley General de Vías, de Vías Generales de Comunicación. Hay varias cosas que se han marcado claramente como delitos flagrantes. Los ve todo el mundo. Y la disposición del Ejecutivo, sea local, cuando es, en este caso, de la Ciudad de México, o federal, tienen instrucciones de que la policía no intervenga, aunque se estén cometiendo delitos flagrantes. Por eso es que se está haciendo muy grave el asunto. Ahora, cuando esto llega al punto en que la Fiscalía hace la vista gorda, con una denuncia expresa de la violación de la ley, del establecimiento de un delito, si la Fiscalía no actúa contra quienes han cometido este delito de bloquear una vía general de comunicación, empezamos a entrar entonces sí. El presidente puede decir, pues si lo hace la Fiscalía, es un órgano autónomo y ella tiene esa función. Sí, tú tienes también alguna parte de responsabilidad, porque la policía que pagamos todos con nuestros impuestos tiene como obligación mantener el orden público. Así que tendrían que darles instrucciones, no de que no intervinieran, sino de que por lo menos intervinieran para frenar el delito. No lo han hecho. Este es un problema que es muy grave en este momento. Yo donde lo siento totalmente enredados es en el gran relato nacional. O sea, Tabasco aprueba la ley Garrote y dice el gobernador, es que hay grupos que nos tienen chantajeados y nos impiden funcionar. Y uno dice, bueno, realmente hace falta una ley Garrote para operar así. Y al mismo tiempo tienes en la Ciudad de México un conjunto de individuos que te pueden bloquear, en este caso, una autopista a la entrada a la Ciudad de México. El gobierno decir que no es legítima su demanda. O sea, no estamos ante un choque de legitimidades, ¿no? Agraviados por el Estado dicen, bueno, yo utilizo el recurso de bloquear las calles para que me hagan caso. No, no. Tú tienes policías federales que no quieren cambiarse a la Guardia Nacional. Y por tan fausto motivo no te dejan pasar al aeropuerto. A ver, yo donde digo que está enredado el gobierno de la 4T y es muy riesgoso que dejen subir esta estrategia de la atención, es que todo mundo tiene derecho a manifestarse. Pero el bloqueo, como tú lo acabas de decir, es intolerable. Es decir, oiga, usted no se puede plantar con sus coches en la autopista, aunque esté pidiendo la santificación de Santo Tomás, que ya está santificado. No lo puede hacer. Y a partir de ese momento... O de Juan Diego, que también ya está santificado. O de lo que tú quieras. Porque yo digamos, llevaría el argumento hasta el último extremo. ¿Qué pasa si entonces mañana las hermanas de la vela perpetua deciden, porque se legisló por despenalizar el aborto, bloquearte la autopista México-Puebla, o los guachicoleros que también lo hicieron? Entonces, ¿qué vas a decir? Yo no reprimo a nadie y lo permito. Es decir, la parte de ilegitimidad del bloqueo debería quedar efectivamente denunciada. Decir, oiga, yo le garantizo que usted marche y que usted se manifieste, pero no me puede bloquear nadie. Yo creo que ese principio sí lo podrían plantear. Sí, porque aquí la ilegitimidad del bloqueo que no se confronta, te la pasan al gobierno. Pues claro. Es decir, el ilegítimo es una de las partes, pero al no actuar de una manera razonable con ellas, te está pasando la ilegitimidad a la autoridad, están contagiándolo. Y si ya tenemos zonas del país desde hace años en donde se perdió el control, todo lo del narcotráfico y el crimen organizado, seguimos en zonas donde no hay control, donde ya el Estado lo perdió. Y si ahora resulta que también lo pierde en la Ciudad de México, bueno, entonces la situación es bastante grave. Ahora, el gobierno sí tiene la legitimidad. Bueno, los sondeos de opinión pública de los últimos días nos dicen que tiene un apoyo de la opinión el gobierno federal bastante alto.
Entonces tiene, con una política bien explicada, bien explicitada, decir, hasta aquí llegamos. Claro. Y entonces ganar legitimidad, que ahorita la está perdiendo, porque estos, a la hora de retarlo y no tener respuesta, se la pasan la legitimidad al gobierno. Hay que reganarla. Y es más, es casi, como tú decías, hay que empezar por lo más fácil. Si no se lo puedes quitar todavía al crimen organizado en Michoacán o en Guerrero, aquí es casi obligado que sí lo hagan. No solamente tiene legitimidad, tiene razón. O sea, pues, oiga, ¿y usted qué pretende? ¿Que yo suprima las plataformas? Bueno, las estoy regulando, le estoy dando todas las garantías, estoy tratando de flexibilizar mi postura. Cuando un gobierno razona en público y dice, oiga, yo a los taxistas los estoy tratando de esta manera y ellos, a pesar de que no hay un conflicto local como tal, esto es un movimiento nacional, por eso creo que tiene razón en leerlo en clave nacional, pero pues le dicen al gobierno de la ciudad, ahora pagas y explícale a ciudadanos que hoy no pudieron llegar a trabajar, que su gobierno no opera ni puede contener a los violentos. Y eso, por eso decía este tema de la estrategia de la atención. Pero bueno, nos tenemos que ir. Los esperamos aquí la semana próxima en Primer Plano.